Bueno, ya nos divertimos hablando de las buenas películas que tuvimos el año pasado, ahora vamos a ponernos malos. Sí, vamos a hablar de las peores películas también. Y al igual que en la lista anterior, por supuesto, hay muchísimas otras películas malas que no quedaron en este ranking simplemente porque, bueno, algunas eran malas, pero no lo suficientemente malas como para que digan que son peores del año. Por ejemplo, la película de El Guasón 2, Joker 2, como sea, sí es una película mala, pero para mí solo fue eso, una película decepcionante y mala. Si fuera fanático de la primera Joker, estoy seguro, estaría en mi lista de peores del año, pero realmente no alcanza a eso, simplemente es una película mala, regular y eso es todo. No, aquí vamos a hablar de las experiencias que de verdad me hicieron enojar, o al menos simplemente eran tan frustrantes que, bueno sí, son de las peores experiencias. Algunas de ellas ni siquiera sucedieron en una sala de cine porque también tenemos el streaming. Y bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, por supuesto, estaremos empezando por lo que solía ser uno de los mejores directores de toda la historia. Director de obras maestras como El Padrino 2. Vaya, incluso disfruté El Padrino 3. No es tan buena como las primeras dos, pero todavía es una buena película, todavía tiene ambición, todavía es una película que no cualquiera haría de una buena manera. Y también director de otros clásicos como Apocalipsis Ahora, sí, estamos hablando de Francis Ford Coppola, y su más nueva película, Megalopolis. Ahora, sabiendo que ya hizo esas otras increíbles películas, esos increíbles clásicos de los que acabamos de hablar, bueno, uno esperaría que si le dan control creativo total a Francis Ford Coppola, bueno, haría algo increíble, algo extraordinario. En su lugar lo que tuvimos fue la película de Megalopolis. En la lista de mejores del año hablamos de un épico bien realizado, que tiene a muchísimos actores, muchísimos efectos, muchísimos eventos, pero que realmente se siente épica simplemente porque todo eso fue contado de una buena manera, todo eso fue usado, ejecutado de la mejor manera posible. En Megalopolis sí también tenemos una película con muchos efectos, muchos eventos, muchos actores. El problema es que es un desastre y por lo tanto solo termina diciendo que es épica, que es importante, sin tener nada para probar ello. Megalopolis es esencialmente una historia que se supone sería la caída del Imperio Romano, pero esta vez reflejando lo que sería una versión alterna de América. Y eso suena como una idea increíblemente interesante. Y una vez más, pensarías que alguien como Coppola sería capaz de hacer de esta historia una grandiosa película. En su lugar simplemente fue un montón de visión, pero realmente nada concreto. Lo que sí tuvimos fue un montón de personajes bastante molestos o realmente muy aburridos que se la pasaban diciendo filosofías por aquí y por allá, casi sin ninguna razón en absoluto, y hablan de esa manera en la que uno de 13 años cree que está siendo inteligente cuando habla. Trata de hablar de una manera como poética o algo así, pero simplemente está diciendo absolutamente nada. Esos son todos los personajes en la película de Megalopolis, y vaya desperdicio de actores. Tenemos muchos actores clásicos, actores que son algo nuevos pero que ya son muy talentosos, y la mayoría de ellos realmente no pueden brillar porque la película no les da lo suficiente para brillar. Lo cual es irónico tomando en cuenta que al parecer mucho del diálogo fue completamente improvisado por los actores porque así lo dirigió Coppola. Sí, esta es otra de esas películas en las que casi cada decisión creativa simplemente es algo cuestionable y te preguntas de por qué rayos el director tomaría estas decisiones. La película a veces tiene unas tomas interesantes y otras veces tomas absolutamente ridículas, a veces los efectos son buenos, a veces son increíblemente malos. Toda esta película al parecer fue financiada por el mismísimo Coppola. Así que una vez más, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, no lo sabremos, pero a fin de cuentas el único que termina satisfecho aquí es Coppola, que hizo una película 100% tal y como él quería, y es el resto del mundo el que no está nada contento con ello. Y eso es algo triste, ¿saben? Porque ya hemos visto a Coppola haciendo unas obras maestras antes, hace mucho tiempo, y tomando en cuenta que este es el resultado de una película en la que él tuvo control total, bueno, eso es algo deprimente de pensar. Pero al menos él era un director del que uno podía esperar una buena película, así que se entiende que haya un nivel de decepción ahí. Luego también hay otros directores en los que uno no espera nada y aún así llegan a decepcionarlo. Sí, así como lo dijo Dewey en Malcolm en el medio. Llega a suceder, como por ejemplo la película de Borderlands, dirigida por Eli Roth, un director que todavía no ha hecho una película que a mí me haya gustado. Pero sí, definitivamente no vas a encontrar muchos fans, si es que absolutamente ningún fan, en su más nueva película de Borderlands, la cual esencialmente funciona como una muy mala versión de los Guardianes de la Galaxia de James Gunn. Y no solo eso, sino que al parecer sí es una muy mala adaptación de los videojuegos. Ahora, realmente no soy un fanático de Borderlands, nunca he jugado los juegos, sé que existen, eso es lo máximo que sé de la franquicia,
Pero sí, al parecer según los fans, incluso ellos dicen que esta es otra de esas desafortunadamente típicas muy malas adaptaciones de videojuegos. Ya saben, esas que reducen muchas de las cosas increíbles de los juegos simplemente para contar una historia increíblemente genérica, porque los escritores de estas películas no saben hacer otra cosa. ¿Y quién es uno de los escritores? ¿Eli Roth? Oh sí, vaya, ¿quién lo diría? Tenemos una película que es una historia bastante simple, es esencialmente un montón de personajes buscando un tesoro, y claramente tenemos a un grupo de personajes que se alían contra los villanos que también están buscando este tesoro, así que imagínense lo incompetente que uno debe ser para contar esta historia tan simple de una manera tan terrible como en esta película. Y es porque en general tenemos personajes que realmente no son nada especial, son bastante aburridos, o en el caso de Jack Black como Claptrap, son personajes muy molestos. Y no solo eso, sino que incluso el cast es bastante extraño. No es un mal cast, al menos en cuanto a nivel de talento, pero se siente que casi cada uno de los actores fue elegido para hacer el papel incorrecto. Cate Blanchett es una grandiosa actriz, por supuesto que lo es, lo ha demostrado una y otra vez en su larga carrera, pero este personaje se supone que debe ser para alguien más joven, y Cate Blanchett, bueno, ya no es joven. Lo mismo con Jamie Lee Curtis, grandiosa actriz. ¿Está interpretando al personaje que interpreta en esta película de manera correcta o apropiada? No, porque se supone debería ser un personaje muchísimo más joven. Y luego tenemos a Kevin Hart como el personaje más serio de la película. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien llamaría a alguien como Kevin Hart para hacer a un personaje serio en una película? Sobre todo en una película que se supone es una comedia. ¡Wow! Realmente parece que estaban intentando a propósito arruinar esta película. Y Jack Black como Claptrap, diría que este es el punto en el que muchos oficialmente ya se cansaron de Jack Black, después de que hizo un grandioso trabajo como Bowser en la decente película de Mario Bros. Parece que este filme de Borderlands, otra adaptación de videojuegos, fue lo que arruinó todo, al punto de que ahora cuando vemos a Jack Black como Steve en esa película de Minecraft, a todo el mundo ya está cansado. Tenemos unas secuencias de acción por aquí y por allá, muchos efectos especiales, y muchos de los efectos se ven terribles, y muchas de las secuencias de acción en su mayoría son bastante aburridas, porque realmente se siente que no hay nada que perder, se siente que conocemos a estos personajes tan poco que, bueno, si mueren, ¿qué importa? Realmente no sabemos por qué es importante que estos personajes cumplan su objetivo. Se supone que ya estamos en una mejor época para las adaptaciones de videojuego. Hemos tenido grandiosas adaptaciones como las series de Castlevania o la serie basada en The Last of Us. Vaya, tuvimos una increíble trilogía de películas de Sonic. Sonic, de todas las franquicias de videojuegos que tuvo una muy buena adaptación en el cine, fue Sonic, 3 películas. Y aún así, al día de hoy seguimos teniendo cosas como esa serie de Resident Evil de Netflix, o esa serie de Halo que fue cancelada después de 2 temporadas, o películas como Borderlands. Películas como Borderlands no tienen excusa de ser como son. Y hablando de directores que parece que simplemente no pueden hacerla, tenemos a nuestro amigo Zack Dark Snyder. Sí, estamos hablando de otra de sus películas, en este caso Rebel Moon parte 2. No soy tan gran fanático de Snyder, aunque sí ha hecho un par de películas que me gustaron, como su remake de El Amanecer de los Muertos, es una película de horror sólida y un buen remake. Y también su adaptación de Watchmen, ¿es tan buena como el cómic? No, realmente nada es tan bueno como el cómic de Watchmen de Alan Moore, pero para hacer una película innecesaria de Watchmen, creo que es lo suficientemente buena, lo más buena que podríamos tener una adaptación de Watchmen al menos. Vaya, ahí diría que una versión del director sí fue necesaria porque simplemente tenemos más de esta historia y la historia ya era increíble en el cómic, así que sí, teniendo más de ella en la adaptación es un buen detalle. Pero aparte de esas dos películas, las otras de Zack Snyder simplemente van de mediocres a malas. Pero en general simplemente se quedaba ahí. Eran películas malas, pero malas regulares. No algo que verías en un top 10 de peores del año o algo así. Pero en el 2024, aquí tenemos Rebel Moon parte 2, posiblemente la peor película que Zack Snyder ha hecho. Realmente no me gustó la primera de Rebel Moon, se supone que sería esta nueva franquicia de ciencia ficción bastante increíble que hasta podría sustituir a Star Wars al parecer, pero terminó siendo de las cosas más genéricas que uno podría haber visto en Netflix, y estamos hablando de Netflix. Tenía personajes muy aburridos, una historia que ya hemos visto 1000 veces y que no justificó volverse a usar porque no añadió nada especial a esta historia, y unos actores que en general fueron desperdiciados completamente en la película. Pero eso solo fue parte 1 y como dije, eso solo fue una película mala regular y eso es todo. Pero Rebel Moon parte 2 fue muchísimo peor
porque es incluso menos que la primera película. En serio, los personajes ya tuvieron toda una película para volverse importantes y realmente no se sienten importantes para cuando llegamos a parte 2, y la mayoría de lo que sucede en la 2 es que los personajes se ponen a cultivar como por media hora y en cámara lenta, porque por supuesto que van a hacer eso. Luego, durante una escena de 10 minutos, todos los personajes deciden contar en orden sus historias de cómo llegaron a donde están, y para Zack Snyder eso es más que suficiente para desarrollo de personajes. Ahora se supone que estos personajes deben ser increíbles y que nos deben importar, solo porque nos dieron sus historias en una sola escena, en solo esa ocasión en la película, y siendo de las historias más genéricas que has escuchado también en muchísimas historias, tanto de ciencia ficción como más allá de la ciencia ficción. Y a partir de ahí el resto de la película es simplemente una muy larga escena de acción, una muy larga, muy aburrida escena de acción porque ya te cansas de ella a los 5 minutos, pero todavía queda otra hora de la película. Y eso es todo, eso se supone que era esta gran propuesta que Zack Snyder estaba haciendo, esta épica propuesta que se siente bastante reducida porque todos los eventos simplemente parecen importar en este planeta y no en, ya saben, todos los otros planetas que se supone están en este universo de ciencia ficción. No ayuda que los personajes siguieron siendo muy aburridos y muchos de ellos ya murieron en la segunda película, o sea que no tendremos más de esos personajes que ya eran aburridos, qué desperdicio. Y también el hecho de que tenemos a 2 villanos en la película y los dos son increíblemente aburridos, al punto de que estoy seguro nadie se acuerda de los nombres de estos personajes. Pero al menos Zack Snyder podía hacer unas cosas bien, como los efectos especiales, y ok, eso siguen viéndose ok en una película como esta, e incluso en Rebel Moon parte 1 tuvimos un par de escenas de acción que fueron legítimamente entretenidas, aparte de las otras que fueron mediocres, pero no puedo decir lo mismo de parte 2. Aquí se supone que mucho de la película es acción, sí, pero mucho de ello se sintió un tanto más lento de lo normal. Una vez más rehusaba demasiado la cámara lenta por ninguna razón. Se supone que debes usar eso para enfatizar ciertos momentos, no para enfatizar toda tu mugrosa película. Pero también la coreografía se sentía como que más robótica de lo normal, como que estábamos viendo los ensayos de la escena de acción y no la escena de acción ya propia a como debería estar en una película profesional. Esta película representa todo lo que detesto de Zack Snyder y de sus películas, e incluso cosas que se supone no debería detestar, como las escenas de acción y esas cosas. Incluso eso no lo pude disfrutar en esta nueva película. Fácilmente la peor que el director ha hecho para mí. Y me gusta que al menos ahora parece no haber planes para continuar este universo de Rebel Moon, porque ¿a quién le importa? ¿Quién está hablando de este universo ahora? Nadie, absolutamente nadie. En su lugar parece que Zack Snyder va a hacer una película de policías para Netflix. Ok, tal vez un proyecto un tanto más pequeño como ese le ayude a enfocarse mejor en lo que es bueno. Porque sí, películas como Rebel Moon... sí, olviden lo suficiente de hablar de Zack Snyder. En su lugar, hablemos de algo que todos podemos esperar en todos los años. Una muy, muy terrible película de horror. Sí, en este año tuvimos también varias películas de horror malas, aunque también algunas buenas. Pero siempre hay esa película de horror que es más mala que los demás por algunas razones. En el 2024 fue el caso de la película Aguas Siniestras. Esta no solo tiene todos los clichés que uno puede esperar de malas y muy flojas películas de horror, como por supuesto personajes que en su mayoría son bastante tontos. No solo tenemos esencialmente un personaje que sobrevivió una tragedia muy similar a los personajes principales de la película, pero que aún así termina siendo víctima de esta cosa que está matando a los personajes ahora, porque estas películas tienen muy pocas ideas. No solo tienen a un tipo que es experto en lo supernatural para explicarle a los personajes principales qué es lo que les está pasando, porque la película no encuentra otra manera mejor de tratar de explicar esto para los personajes y también para la audiencia. No solo es una película que también depende demasiado de jumpscares en lugar de cosas como atmósfera y haciendo de una situación lo suficientemente creíble para que temas por la vida de los personajes o algo así. Sí, tenemos todos esos detalles, pero lo que esta película también tiene es un concepto tan malo que llega muerto apenas empieza la película. Bueno, una familia con problemas se muda a una nueva casa que tiene una piscina y la piscina está maldita. Ese es el concepto. Sí, una piscina maldita. Es algo que realmente no puede llevar a muchísimas ideas y efectivamente no lo hace aquí. Lo único que la piscina hace en la película es, sí molesta un poco a los otros miembros de la familia, pero eso es todo lo que hace. En su mayoría las víctimas son personas que
están muy vagamente conectadas a la familia, pero no lo suficiente. Estamos hablando de el novio de la hija o uno de los amigos que apenas conoció uno de los hijos o algo así. Pero eso es realmente todo lo que hace. Pero en cuanto al padre de la familia, bueno, a él lo cura de una especie de enfermedad o un problema que tenía con su cuerpo y al principio todo va excelente. Pero claro, lentamente la piscina o la entidad que está en la piscina, lo que sea, empieza lentamente a posesionar al padre y luego se vuelve una versión muy rara y muy aburrida de la casa de Amityville. Sí, esa historia ya la hemos visto 1.000.000 de veces, esta película no ofrece nada nuevo, más allá de una piscina, pero realmente no es lo suficiente. Hay un par de tomas que estaban ok en la película, pero en su mayoría realmente nada de ello resalta. Es una de esas películas de horror, una de esas en las que incluso el concepto en sí es risible. ¿Cómo alguien podría tomar esto en serio? Es imposible, nadie puede hacerlo. Siempre debe de haber alguna de estas películas de horror en todos los años, y bueno, felicidades, Aguas Profundas o como sea que te llamabas, realmente lograste este objetivo que nadie se atreve a cumplir porque nadie quiere caer tan bajo. Pero bueno, de todas estas molestas experiencias que se vivieron en el cine y a veces simplemente en casa viéndolas en streaming, ¿cuál fue la peor experiencia del año para mí? Bueno, será una respuesta que seguramente ya han escuchado de muchísimos otros que hablan de películas y también la van a escuchar aquí, pero sí, eso simplemente hace más obvio el hecho de qué tan terrible fue esta película. Sí, estamos hablando del filme de Madame Web. Lo mencioné incluso algunas veces en cuanto a otras películas de superhéroes o de cómics o de cine en general que vimos en el año, pero sí, al menos muchas de ellas decían, al menos no es tan mala como Madame Web, y eso es porque sí, es una película en la que en todo detalle es legítimamente mala. No solo eso, sino que también es un tanto vergonzosa. Incluso desde el concepto de la película ya estamos muy mal, porque estamos hablando de otra película que está en el universo de Spider-Man de Sony que no tiene Spider-Man. Ese universo que al parecer ya ha sido asesinado, al menos por el momento, y Sony parece que incluso ellos mismos ya se rindieron de tratar de hacer estas películas. Y al parecer siempre tuvieron la libertad de usar a Spider-Man, cualquier Spider-Man que ellos quisieran. Ellos tienen los derechos para las películas de Spider-Man. No necesitaban decirle nada a Marvel o algo así. No, ellos pudieron haber puesto a Spider-Man cuando sea que se les dio la gana. Eso lo que nunca les dio la gana porque ellos creían que la gente iba a ver películas de personajes de Spider-Man sin interés de ver a Spider-Man en esas películas. En esas películas, basadas en personajes de Spider-Man. Sí, tiene sentido. Pero si tenemos una película en la que vemos al personaje de Cassandra Webb, conocida como Madame Web en los cómics, y vemos su muy lento, muy letárgico origen en esta película, en la que esencialmente descubre sus poderes y realmente todavía no es tan buena usándolos, es bastante amateur de hecho todavía, pero al menos queda ciega al final de la película. Todavía no recibe su traje, todavía no sabe exactamente cómo va a hacer todo esto. Pero bueno, ya tenemos como el 25% de su origen. Estoy seguro veremos el resto en las otras películas que ya han cancelado. Entonces sí, desde el nivel de concepto, el nivel base de la película, ya estamos bastante mal. Pero también tenemos la historia que una vez más es bastante simple. Cassandra Webb realmente no es un personaje muy querido, al menos no en la versión que tenemos en esta película. Es un personaje que en su mayoría toma las peores decisiones en cada escena en la que está. No solo ella, sino también otros personajes como el muy joven tío Ben que vemos en esta película. Y también tenemos a las 3 chicas que casi se supone debe de proteger en esta película. Y estos también apenas son algo de personajes. Nos establecen algo del personaje y se supone que eso debe ser suficiente para definirlo de acuerdo a la película. Sí, tenemos a Dakota Johnson. Usualmente no es una buena actriz, pero puede llegar a serlo. Ha habido películas en las que hace un buen trabajo en cuanto a la actuación. Pero en este filme claramente puedes ver que incluso ella está decepcionada de cómo salió la película, porque vaya que está actuando con mucho desinterés aquí. Claramente la película a la que la contrataron no fue la película que terminaron haciendo, y lo puedes ver en las expresiones o en la falta de expresiones que hace Dakota Johnson en esta película como el personaje de Cassandra Webb. Y luego tenemos al actor del villano de esta película, Ezekiel o Ezequiel. Curiosamente muchas de las líneas de este actor parecen estar dobladas y de una muy mala manera. Estamos hablando de una voz que claramente no es la voz del actor y que también muchas veces no queda con el movimiento de sus labios. Se supone que esto es una producción completamente profesional. ¿Qué rayos pasó ahí? ¿Acaso tenían solo como 1 hora para hacer todo este doblaje y por lo tanto eso es lo que quedó, lo que pudieron hacer?
Y luego también tenemos a las actrices que hacen a estas tres futuras Spider-Women que tenemos en la película. Tenemos a las actrices Sydney Sweeney, Isabella Merced y Celeste O'Connor. Todas ellas, actrices talentosas, están haciendo lo mejor que pueden en esta película, pero a pesar de que todavía son actrices jóvenes, estamos hablando de personas de 20 años, más o menos por ahí, definitivamente se ven demasiado grandes para ser personajes que supuestamente son adolescentes. Es decir, eso es algo de lo que nos reíamos incluso en las épocas de la serie de Smallville, donde teníamos a estos tipos casi físico-culturistas haciendo a estos tipos que se supone eran de 14 años. Claro, cuando las actrices se supone están en el futuro y ya las vemos con sus poderes y sus trajes, ahí se ven apropiadamente para la película. Pero cuando se supone que aquí todavía son adolescentes y claramente se ven como adultas ya muy experimentadas y eso, sí, lo siento, realmente no me creo nada en esta película. Y bueno, a veces la película tiene tomas ok, sí, pero muchas de las tomas que usan muchísimo más estilo requieren de efectos digitales para que se hagan esas tomas. Y los efectos digitales en este filme son terribles, se ven increíblemente mal, pero ¿qué hay de las escenas de acción? La clase de entretenimiento que uno espera cuando ve una película basada en cómics. Bueno, el 95% de las escenas de acción en esta película son Cassandra y las chicas huyendo de Ezekiel. Eso es casi todas las escenas de acción de la película. Ya es cansado la primera vez, es cansado las otras 3 veces que sucede después de eso. Y de por sí la coreografía muchas veces no tiene sentido. Es decir, tenemos a Ezekiel, el cual ya está encima de un auto, y luego Cassandra llega con otro auto, y por alguna razón Ezekiel salta, permitiendo que el auto le pegue a él. ¿Por qué haría algo así? Él mismo se permitió a que le diera ese golpe. Pudo simplemente quedarse tal y como estaba y hubiera estado perfecto. Solo sucedió porque la película pensó que se veía cool, en lugar de pensar si tenía sentido que hiciera esa acción. La única escena de acción que es un tanto diferente de la película es la de al final, donde tenemos a Cassandra y a las chicas usando fuegos artificiales, sí, en serio, fuegos artificiales, para tratar de vencer a Ezekiel. Pero aún así, muchas veces simplemente están huyendo de este personaje y lo peor es que la mejor escena de acción de toda la película técnicamente no sucede porque es una visión posible de un futuro que ya no puede pasar porque mataron al villano muchísimos años antes. Estamos hablando de El sueño de Ezekiel, su pesadilla, donde ve como estas 3 superheroínas con poderes de araña le están pateando el trasero y eventualmente lo matan. Esa es la mejor escena de acción de toda la película, porque es la promesa que nos dieron en la película en sí, que tendríamos a estos 3 personajes volviéndose estas superheroínas y que enfrentarían a este supervillano. No, simplemente es un sueño. Son tomas para que pongamos en los trailers, para engañar a la gente, para que crea que eso es lo que verán en esta película. Y eso es un insulto, el hecho de que creen que pueden esparcir todo esto de manera tan lenta a través de varias películas porque sienten que ya se ganaron el interés del público simplemente por ser una película basada en cómics, ¿no? Y el público apropiadamente respondió al no ver esta película, y los que sí la vieron, los pobres de nosotros que la vimos, les dimos sus críticas apropiadamente negativas. Lo cual realmente no tuvo mucho impacto porque mucha gente ya se había decidido que no iba a ver esta película. Así que al menos en eso, el mundo todavía tiene algo de sentido. Sí, realmente en todos los aspectos que veo, este filme es una desgracia, es vergonzoso y es algo que preferiría olvidar. Pero bueno, con cosas tan ridículas como las que hizo esa película, es muy difícil de olvidar. Y sobre todo da más risa ahora porque este universo al parecer ya está muerto. El hecho de que creyeron que esta era una propuesta lo suficientemente interesante para ser parte de un universo compartido que no tiene a su elemento más conocido. Sí, eso es un buen chiste, al menos les daré crédito de eso. Eso fue un muy buen chiste. No se supone que fuera un chiste, pero hey, al menos todavía da risa. Pero hey, como dijo el sabio Wazowski, al menos las risas no faltaron. En fin, eso es todo, ya acabamos con el 2024, olvidémonos del 2024, agarrémoslo y para allá se fue, sí, nunca más. Ahora tenemos todo un año delante de nosotros, habrá más videos, un poco más de Godzilla por supuesto, otros monstruos y en general otras películas. De hecho tenemos que hablar de un personaje que está teniendo una nueva película en este año. Hay muchas cosas por hacer, así que será mejor que empecemos con eso. Y bueno, eso fue todo en esta ocasión. No lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.